Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El padre silencioso. El tránsito en la estación Gran 9 seguía su curso rutinario. Familias, comerciantes y oficiales de distintas especies cruzaban los pasillos amplios, iluminados por pantallas de seguridad y anuncios multilingües. Todo funcionaba con la frialdad mecánica de un sistema acostumbrado a la diversidad. Y entonces llegó él. Nadie lo notó al principio. Un hombre alto, cabello oscuro, rostro marcado por los años. No vestía uniforme ni portaba armas. Caminaba con paso firme, sin prisa, con una niña humana dormida sobre su hombro. Era su hija. No debía tener más de 7 años. Llevaba una chaqueta púrpura demasiado grande para su cuerpo, y sus manos pequeñas colgaban inertes mientras su padre la cargaba con una delicadeza casi antinatural para su complexión imponente. Pasaron por el primer control de entrada sin problemas. El hombre presentó su identificación biométrica sin emitir palabra. El oficial de turno, un urobaní de piel plateada, frunció el ceño al detectar una marca antigua en el código genético del sujeto, exposición prolongada Mundo Hostil clase 9. Pero no dijo nada. Hasta que llegaron al segundo control, en el sector de tránsito interno. Allí, todo cambió. Una oficial de seguridad de la especie Carlen, más alta, con tentáculos retráctiles y modales directos, se acercó con actitud áspera. El hombre ya había presentado sus documentos, pero ella quería más. Baje a la niña. Ahora. El tono fue seco, agresivo, innecesariamente alto. La niña, sobresaltada, se despertó con un gemido ahogado. Se abrazó más fuerte al cuello de su padre, ocultando el rostro en su hombro. El hombre no reaccionó. No discutió. Solo la sostuvo con más firmeza. He dicho que la baje, repitió la oficial, más alto. Y entonces ocurrió. No fue una explosión. No fue una pelea. No hubo insultos ni gritos humanos. Hubo un silencio. Un silencio que se sintió vivo. El hombre levantó lentamente la vista. Por primera vez, mostró sus ojos. Y lo que todos los presentes sintieron no fue ira, ni dolor, ni furia. Fue desapego. Como si algo dentro de él se hubiese desconectado del código moral que lo unía al resto de la especie. La oficial Carlen, sin entender por qué, dio un paso atrás. Una gota de sudor le recorrió el cuello, aunque su especie no sudaba. Alguien en la cabina de observación intentó hablarle por el comunicador, pero ella ya no escuchaba nada. El hombre caminó hacia ella. No corrió. No amenazó. Solo avanzó, con su hija aún abrazada a su espalda. Los sensores de la estación marcaron un cambio fisiológico en su cuerpo. Pulso descendiendo a niveles anómalos. Respiración controlada artificialmente. Adrenalina estabilizada por encima del umbral biológico humano. La inteligencia artificial central del sistema emitió una alerta silenciosa. Presencia potencial, clase depredador, tierra. Pero ya era tarde. El hombre pasó junto a la oficial. No la tocó. No dijo una palabra. Ella se desmayó. Las cámaras grabaron su caminar lento por el pasillo principal. La niña volvió a dormir, como si nada hubiera pasado. Un comerciante alienígena, que había sido testigo, murmuró a su asistente. ¿Qué fue eso? Un humano. ¿Y por qué tengo la sensación de que acabamos de insultar a un dios dormido? A kilómetros de allí, en el núcleo administrativo, la alerta subió a nivel rojo. Se identificó al sujeto, Dañe Barek, excomandante de supervivencia avanzada, dado por muerto hace 10 años tras una misión fallida en un planeta clase muerte. No había estado muerto. Solo estaba escondido. Criando a su hija. En paz. Hasta ahora. Clasificación roja. La estación Gran 9 estaba diseñada para resistir una invasión planetaria. Tenía murallas blindadas con aleaciones fotónicas. Sistemas de contención de vacío. Un contingente de respuesta rápida compuesto por más de 300 soldados de élite de distintas especies. Inteligencia artificial táctica con capacidad de decisión autónoma. Y aún así, en menos de 20 minutos, toda la estructura entró en protocolo de emergencia máxima. El motivo no fue una guerra. Ni un ataque externo. Fue un humano caminando con su hija en brazos.
En la sala de comando central, los datos recopilados por los sensores eran analizados por el supervisor militar Talbek, una criatura de la especie Dreka, reconocida por su sangre fría y lógica extrema. Observaba las gráficas sin parpadear. Confirmado, informó su asistente. La identidad es correcta. Dañe Barek. Clasificación original. Comando de supervivencia humana nivel Omega. Inactivo desde hace una década. ¿Motivo de reactivación? Se desconoce. Pero el incidente se inició tras una interacción verbal hostil contra su hija. Talbek levantó una garra. El silencio llenó la sala. ¿Estás diciendo que estamos en alerta roja, porque le gritaron a su hija? Sí, señor. Las pantallas mostraban el desplazamiento de Barek a través de los niveles intermedios. No había cambiado su ritmo. No había levantado armas. No había hablado. Solo caminaba. Y sin embargo, las tropas enviadas para interceptarlo no respondían. El escuadrón Alfa, compuesto por soldados Ricari, fue el primero en desaparecer. En las grabaciones, solo se veía cómo se alineaban en posición frente al humano, bloqueando su paso. La siguiente imagen era un corredor vacío. Sin disparos. Sin lucha visible. Solo ausencia total. ¿Dónde están los cuerpos? Preguntó Talbek. No hay cuerpos. La IA táctica emitió una actualización crítica. Amenaza clasificada como depredador de clase roja. No intentar contención directa. Recomendada evacuación del nivel. En una ala médica cercana, una doctora de la especie Run trataba de calmar a un grupo de niños alienígenas que lloraban. Uno de ellos, testigo de los hechos, repetía en bucle. El hombre no estaba enojado, estaba vacío. A kilómetros de distancia, un comité de emergencia se activaba. Por primera vez en su historia, la Estación Gran 9 pedía asistencia directa al Consejo de Defensa Galáctica. Pero no para defenderse. Para pedir permiso para rendirse. Talbek se levantó de su asiento. No tenía miedo. No conocía ese concepto. Pero algo en su instinto biológico lo obligaba a respetar a aquel ser. ¿Dónde está ahora? Subiendo al nivel residencial. No se desvía. No da órdenes. No amenaza a nadie. ¿Y su hija? Duerme. Talbek miró el mapa táctico y marcó todos los accesos al nivel superior. Evacúen todo. No intenten detenerlo. Y que alguien prepare una sala segura para él y su hija. Sin luces. Sin armas. Sin vigilancia visible. Solo espacio y silencio. Y si pregunta por qué, entonces, díganle la verdad. ¿Cuál? Talbek suspiró por primera vez en años. Que esta estación, por decisión unánime, ha elegido no morir hoy. El reporte final del sistema se archivó con la siguiente nota. Dañe Barek ha sido reclasificado. Nivel de amenaza, incalculable. Nivel de provocación necesaria, mínima. Reacción esperada, extinción local. Y aún quedaban 4 niveles por recorrer. El umbral del miedo. El nivel residencial de la Estación Gran 9 era una zona de descanso, tranquila, equipada con jardines artificiales, pasillos de gravedad suave y domos transparentes con vista a las nebulosas cercanas. Era un refugio para diplomáticos, científicos y familias. Y ahora estaba vacío. Las puertas se habían abierto de par en par por orden directa del alto mando, y cada residente fue evacuado sin explicación. Nadie preguntó por qué. Nadie se opuso. Había una sensación compartida, animal, ancestral, como si todos hubiesen presentido que algo primitivo estaba a punto de despertar. Dañe Barek caminaba por ese espacio sin emitir un solo sonido. Su hija dormía sobre su hombro, respirando con tranquilidad. Cada paso del hombre resonaba en la arquitectura vacía como un eco pesado. No era hostil. No era rápido. Solo inevitable. En la sala de mando, el supervisor Talbek seguía cada movimiento. Las cámaras mostraban a Barek cruzando zonas sin seguridad, zonas abiertas, sin nadie que se atreviera a interponerse. Pero no se trataba solo de miedo físico. Era algo más profundo. Los soldados que lo habían visto hablaban en susurros. Algunos se arrancaban los comunicadores. Otros pedían traslado inmediato a cualquier otra estación del sector. Uno de ellos, un teniente de la especie AT, condecorado por valentía en batalla, temblaba en una cápsula médica.
No lo miró, no me miró siquiera. ¿Qué hizo? Preguntó la doctora. Nada. Solo pasó. Entonces, ¿por qué estás así? Porque entendí que si me hubiera mirado, ya no estaría aquí. En la ruta del hombre, comenzaron a desaparecer las señales electrónicas. Las puertas automáticas no respondían. Las luces bajaban. Las inteligencias artificiales internas se desconectaban por orden propia. En los archivos quedó registrado un hecho sin precedentes. Por primera vez, un sistema digital se desconectó por decisión autónoma al detectar la presencia de un humano. Varek se detuvo frente a una cúpula de descanso. Se sentó sobre un banco. Acomodó a su hija sobre su regazo, le cubrió los hombros con su chaqueta y cerró los ojos. No dormía. Solo esperaba. Del otro lado del domo, varias figuras observaban desde la distancia. Nadie se acercaba. ¿Qué hacemos?, preguntó una oficial nerviosa. Nada, respondió Talbek por el comunicador. Le dimos espacio. Le dimos silencio. Le dimos lo único que pedía, que dejaran en paz a su hija. ¿Y si cambia de parecer? Entonces, que el universo anote este día como el día en que Gran 9 dejó de existir. Las últimas transmisiones fueron desactivadas. Se eliminó el seguimiento visual. Toda la estación entró en una especie de hibernación operacional, manteniendo solo servicios vitales para no molestar al huésped. Pero incluso así, el miedo no se fue. Porque el miedo no venía del humano. Venía de la conciencia colectiva de la galaxia que comenzaba a comprender lo que realmente era un habitante de un mundo de muerte. Un ser que no atacaba. Un ser que no amenazaba. Un ser que solo pedía vivir en paz. Y que, si era empujado más allá, simplemente dejaba de pedir. El archivo de la Tierra. A más de 40 años luz de Gran 9, en un anillo de datos orbitando la luna Keter 4, existía un archivo sellado bajo el protocolo Somnus. Su acceso estaba prohibido incluso para la mayoría de los altos mandos galácticos. Solo podía ser abierto en casos de amenaza existencial reconocida. Esa amenaza tenía ahora un nombre. Dañe Varek. El Consejo de Seguridad Interespecies autorizó el acceso. Un equipo de historiadores, analistas de conflictos y biólogos militares fue convocado. Nadie sabía exactamente qué iban a encontrar. Solo que necesitaban entender con qué estaban lidiando. El archivo comenzó a desplegar imágenes. Vídeos antiguos, informes codificados, grabaciones filtradas de operaciones clasificadas. Lo primero que apareció fue un símbolo humano muy antiguo, un triángulo invertido con 3 líneas cruzando su centro. Era el emblema de los progenitores de supervivencia. Un grupo de élite creado por la Tierra durante la era de colonización extrema. Hombres y mujeres nacidos en planetas con gravedad aplastante, atmósferas tóxicas, criaturas depredadoras y recursos escasos. El informe principal decía: entrenados para resistir todo. Adaptados para no rendirse jamás. Humanos expuestos al peor infierno, y convertidos en su dueño. Uno de los expertos alienígenas, tras leer solo la introducción, abandonó la sala. Otro, de la especie telar, susurró: creíamos que eran leyendas. Las siguientes páginas confirmaban lo imposible. Dañe Varek había nacido en un planeta llamado VCAR 13, clasificado como inhabitable por cualquier estándar galáctico. La humanidad lo había colonizado como experimento de resistencia. De los 1000 nacidos ese ciclo, solo 14 llegaron a la adultez. De esos, solo uno fue reclutado. Dañe había sobrevivido a temperaturas que descomponían hueso. A tormentas que arrancaban el metal del suelo. Había cazado con sus manos animales capaces de devorar tanques. Y después, lo enviaron a la guerra. En las guerras de convergencia, Varek lideró operaciones que redefinieron el concepto de miedo táctico. Nunca habló. Nunca sonrió. Nunca pidió refuerzos. Cumplía. Y desaparecía. Hasta que fue dado por muerto. El archivo contenía la grabación final de su último despliegue. Un escuadrón enemigo lo rodea. Varek protege a un grupo de civiles humanos. Se ve como pierde un brazo. Sigue luchando. Pierde un ojo. Sigue avanzando. Lo último que se ve es al enemigo retirándose por su propia voluntad. Y la imagen más inesperada. Una niña, en medio del polvo, tendiéndole la mano.
La misma niña que ahora duerme sobre su hombro. El consejo entendió, por fin, la magnitud del error cometido. No solo habían provocado a un habitante de un mundo de muerte. Habían provocado a el último de los progenitores de supervivencia. Al único soldado que nunca fue vencido. Al padre que había encontrado una razón para no ser un monstruo, su hija. Y alguien le gritó. En la estación Gran 9, Talbek recibió el informe completo. Lo leyó sin interrumpir. Cuando terminó, solo dijo 3 palabras. La culpa fue nuestra. Y luego ordenó. Que nadie más se acerque. Que nadie más lo toque. Que nadie más olvide lo que son los humanos, cuando no tienen nada que perder. Negociar con un depredador. La estación Gran 9 había dejado de operar. Las comunicaciones estaban cerradas. Los accesos, sellados. Las luces, tenues. La vida, en pausa. Y en el centro de todo, Dañe Barek seguía sentado, con su hija sobre las piernas. Ella ya había despertado, y ahora jugaba con una pequeña figura de madera tallada a mano. El padre solo la observaba. Sin hablar. Sin moverse. Afuera, el Consejo de Defensa Galáctica debatía frenéticamente. Tenemos que enviar una delegación diplomática, decía uno. ¿Una disculpa? A un humano. Replicaba otro. ¿Es eso o perdemos la estación? Y quizás más. ¿Y si rechaza el gesto? Un silencio espeso cayó sobre todos. La pregunta real no era si iba a rechazarlo. Era cómo. Finalmente, se eligió a una representante. Una embajadora. No una guerrera. No una política. Una madre. Su nombre era Elaria Ten, de la especie Nalk. Había perdido a su familia en una guerra vieja, y sabía lo que era cargar con un vacío irreparable. Entró sola a la zona desactivada de Gran 9. Caminó despacio, sin armamento, con una túnica blanca sin símbolos. Se detuvo a unos 10 metros del humano. Dañe no reaccionó. He venido a hablar contigo, dijo Elaria, suavemente. Nada. Sé lo que eres. He leído todo. No quiero que hables si no quieres. Solo quiero pedirte perdón. La niña dejó de jugar. Observó a la mujer con curiosidad. Después miró a su padre. Aún en silencio. Elaria dio un paso adelante, luego otro. Nadie debió gritarle a tu hija. Nadie debió levantar la voz. El universo entero debería haber sabido lo que eres, y lo que ella significa para ti. Entonces, sin que nadie lo esperara, la niña se bajó del regazo de su padre y caminó hasta Elaria. Se acercó lentamente, la observó, y la abrazó. La embajadora se arrodilló, temblando. Gracias, susurró, sin levantar la cabeza. Y entonces habló Dañe Barek. Por primera vez. Su voz era áspera, como si no la hubiese usado en años. Pero cada palabra cayó con el peso de una montaña. No fue por ella. Elaria alzó el rostro, confundida. Fue por mí, continuó Dañe. Ustedes le gritaron a mi hija. Pero lo que no entendieron es que, al hacer eso, me gritaron a mí. La embajadora tragó saliva. No hubo amenaza en su tono. No había odio. Solo verdad. Dañe se puso de pie. Levantó a su hija con un solo brazo y la sostuvo contra su pecho. Miró a Elaria por última vez. Protéjanla. Porque no soy el único. Porque hay más como yo. Silenciosos. Inactivos. Viviendo entre ustedes. Padres. Hermanos. Hijos. Habitantes de la muerte. Esperando una excusa. Elaria asintió. No dijo más. Dañe caminó hacia la compuerta. Y la galaxia respiró, por primera vez en horas. Que toda la galaxia recuerde. El transporte de salida partió de Gran 9 sin escolta. Sin ceremonia. Sin registro oficial. Dañe Barek y su hija abandonaron la estación en una pequeña nave civil. Ni un solo sensor activó alarmas. Ningún radar los rastreó. Los protocolos de control simplemente se apagaron. La IA central, sin que nadie lo ordenara, eliminó sus datos del sistema. La estación entera había elegido olvidar su presencia. Y, al mismo tiempo, recordar eternamente su advertencia. En los días que siguieron, el Consejo Galáctico se reunió en emergencia.
pero no para discutir estrategias. Para redactar una advertencia. Un nuevo protocolo fue establecido. No como ley, sino como instinto codificado en todos los puertos espaciales, estaciones de control, naves diplomáticas y bases militares. Si ves a un humano con una hija, no levantes la voz. No levantes la mano. No levantes nada. La señal se distribuyó en millones de idiomas. Se transmitía en frecuencias abiertas cada 20 minutos. Algunos se burlaban. Al principio. Pero en los márgenes del espacio conocido, comenzaron a surgir historias. Rumores. Avistamientos. Otros como Dañe. Hombres y mujeres silenciosos. Solitarios. Con hijos. Con miradas vacías. Con pasados borrados por la guerra. Ninguno causaba problemas. Hasta que alguien cometía el error de olvidarse quiénes eran. En un aula de la Universidad Galáctica de Historia Militar, un joven alienígena preguntó al profesor: ¿por qué no conquistamos la Tierra cuando pudimos? Teníamos el poder. El anciano maestro guardó silencio. Abrió un archivo antiguo. Mostró una imagen estática, un hombre caminando por un pasillo con una niña en brazos. Nada más. Porque confundimos su silencio con debilidad, dijo el profesor. Y ese error nos cambió para siempre. En la Tierra, en un planeta azul donde todo comenzó, Dañe Barek caminaba entre árboles altos con su hija. Le había construido una casa simple, alejada del ruido, del metal, del juicio. Ella corría entre las flores. Reía. Cantaba. Y él la miraba, en paz. Sabía que la galaxia aún lo temía. Sabía que lo vigilarían siempre. Pero no importaba. Porque por primera vez, no necesitaba defenderse. Solo, cuidar. Y si alguna vez se atrevían a tocarla otra vez. Si alguna vez olvidaban quién era. La galaxia volvería a aprender. Desde el principio.